Vivimos en un mundo tecnológico, en donde prácticamente hemos olvidado ciertas realidades, como por ejemplo, lo natural, lo práctico, lo espiritual. Sin querer, muchas personas se han olvidado o no saben que buena parte de lo que nos sucede proviene de un plano diferente, un lugar espiritual, un mundo sobrenatural que afecta nuestras vidas en menor o mayor medida, pero que existe y es tan real como el aire que respiras. No lo puedes ver, pero está ahí, enviándonos mensajes, interactuando, causando emociones positivas y negativas también. Pero como hoy en día no todos somos conscientes de ello, nos resulta difícil comprender este tipo de fenómenos. Y yo soy el documentalista. Y esto es cómo saber si estás bajo un ataque espiritual. Se dice que en ocasiones una persona enferma de manera abrupta. Un día están bien y de pronto, de manera casi instantánea, sucumben ante enfermedades misteriosas. La depresión, el estrés, la ansiedad, el cáncer, la aparición de síntomas sin explicaciones e inclusive dolores de cabeza intensos. Todos estos casos pueden ser causados por medio de algo que no está dentro de lo que la ciencia o la medicina moderna pueden entender. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que nos pasa en realidad? Lo que pasa es que bajamos la guardia. Sin saberlo o pensarlo, un día nos sentimos de maravilla y nos sentimos invencibles. Es ahí cuando nos descuidamos, nos enaltecemos creyendo que todo está bien, que no necesitamos a Dios, que los problemas no nos afectan, que las emociones negativas rebotan en nosotros, que nuestro cuerpo, mente y espíritu no necesitan nada, porque somos personas aparentemente sanas. Pero claro, el problema viene cuando no hicimos caso a los avisos y de pronto enfermamos. Como les dije, bajamos la guardia, nos descuidamos y dejamos una entrada descubierta. Quizás pueda parecerles patético a algunas personas, pero si nos sinceramos y ponemos un poco de humildad a nuestros pensamientos, descubriremos que, efectivamente, hemos descuidado nuestra parte espiritual, nos hemos alejado de Dios y de todo aquello en lo que creemos, que no precisamente tiene que ser Jehová o Cristo o Buda o lo que sea. Aquí no se trata de religiones. Se trata de ese otro mundo que muchos no quieren aceptar. El de lo paranormal, lo sobrenatural, lo emocional, lo espiritual. Aquello que no podemos ver ni tocar, pero que existe. El mundo de donde pueden venir tanto cosas buenas como cosas malas. A continuación, explicaré las cosas de manera que la mayoría pueda sentirse identificada con respecto al significado de lo que es Dios. Por eso, en adelante me referiré a ustedes como lo que naturalmente soy, un católico. Sin embargo, esto vale para cualquiera, inclusive si eres ateo. Seguramente crees en algo, como en el amor, por ejemplo. Bueno, entonces, vamos allá. ¿Te has alejado alguna vez de Dios? Y cuando te das cuenta de ello y quieres acercarte, ¿sientes cierta dificultad?
Es como si hubiese algo que no te deja volver y entonces comienza una lucha. Todas las personas tienen sus luchas espirituales en su intento de avanzar en las cosas de Dios. Uno de los trucos principales del enemigo es conseguir que la persona engañada no se dé cuenta de la profundidad de lo que está sucediendo en su vida. Muchas veces las personas creen que esta lucha se libra de manera física. Comienzan entonces a combatir con antidepresivos, antibióticos, vacunas y otras cosas. Pero en el fondo eso no lo es todo. Quizás puedas calmar los síntomas, pero no vas a acabar con el problema, que más tarde puede convertirse en una gran batalla e inclusive llegar a los extremos, como el suicidio. Si alguna vez has sentido algo así o por el estilo, si crees que podrías tener algo de lo que te estoy diciendo, entonces tenlo casi por seguro. Estás bajo un ataque espiritual. Pero, ¿qué es un ataque espiritual? Un ataque espiritual es una serie de eventos coordinados que tienen su origen en el mundo espiritual y que son ejecutados principalmente por un ente demoníaco, con el fin de hacerte abortar las promesas, de hacerte naufragar la fe, de oprimir tus creencias y sacarte fuera del trayecto para que no llegues a tu destino. El diablo tiene varias estrategias que utiliza contra los seres humanos. Muchas personas asumen erróneamente que Satanás, por haber sido expulsado del cielo, carece de poder. Pero él, sus demonios o cierta fuerza negativa ha estado estudiando tus pensamientos, tus acciones y comportamiento desde hace tiempo. Parece que este tipo de entes malignos son especialistas en presionar los botones adecuados en el momento correcto. La muerte de un familiar, por ejemplo. Es por eso que no podemos vivir nuestras vidas con los ojos espirituales cerrados. Debemos andar no solo en este mundo, sino también en el espiritual. Ser conscientes de que hay cosas que no podemos ver ni tocar, pero que están ahí. Ahora, ¿cómo se puede identificar un ataque espiritual? Número 1. Falta de pasión espiritual. El enemigo trata de robar tu tenacidad para las cosas de Dios. De repente, tu vida de oración o meditación parece estancada. No te sientes inspirado. Tu compromiso está puesto a prueba y parece que no puedes ir hacia adelante ni tan siquiera mantener lo que has conseguido. Te sientes como si solo estuvieras haciendo movimientos mecánicos. Número 2. Frustración extrema. Durante un ataque espiritual, el enemigo usa una variedad de circunstancias para oprimir a la mente y traer una gran frustración. Una persona que está en este estado se percibe a sí misma en el borde del precipicio y ansiosa, insatisfecha con lo que tiene aunque haya logrado metas que se haya propuesto y con el rumbo bien recorrido. Tiene más que ver con la sensación que con una realidad objetiva frustrante en tu vida. Número 3. La confusión acerca de tu propósito. Durante un ataque espiritual a menudo hay una gran confusión acerca de qué dirección tomar. Este es uno de los principales objetivos de un ataque: conseguir que una buena persona sea parte de su destino. Las malas emociones comienzan trayendo confusión. Número 4. Falta de paz. El enemigo te bombardea la mente con pensamientos dispersivos y tentaciones permanentes con el fin de robarte la paz. La mente se irrita y te sientes agotado. El enemigo hace de todo lo que puede para llevarte a la fatiga mental. Número 5. Te sientes inusualmente débil y cansado.
La falta de energía y vitalidad son a menudo el resultado de un ataque prolongado. Ciertamente, estos problemas pueden ocurrir por vivir de otra forma los problemas naturales. Falta de sueño, batalla sobre tu salud. En este caso, sin embargo, la causa raíz es el efecto de las batallas espirituales prolongadas. Número 6. Percibes una falta de ataques. Otra señal de que estás bajo ataque es que se trata de un ataque tan masivo que pareciera que no hay ningún ataque, sino que sencillamente tú has cambiado. Hay momentos en que parece que todos los recursos se secan al mismo tiempo. Los ataques del enemigo son para que pongas tus ojos fuera de Dios y los pongas en el dinero u otros placeres. Recuerda que siempre hay 2 veces en tu vida cuando eres especialmente vulnerable a la tentación: cuando no tienes nada y cuando tienes todo. Mantente cerca de Dios, tanto en los tiempos buenos como en los malos momentos, y siempre, siempre humilde. Número 7. Fuerte impulso para salir de tu propósito. Cada persona tiene un propósito en la vida, y es así como Dios creó un propósito para cada uno de nosotros. Él también dio regalos y gracias únicos para cumplir con ese plan. Cuando una persona está viviendo en forma fuerte el llamado, va a prosperar en diversas áreas. Recibirá la bendición de recursos en el área en que Dios lo ha llamado. Él se sentirá la mayor cantidad del tiempo satisfecho y realizado de vivir su destino. Pero el enemigo también tiene un plan para cada persona. Y odia cuando una persona audazmente va saliendo de su propósito y plan. Y es ahí cuando el mal hace de todo para que nos alejemos de nuestro destino. Durante un ataque, te abrumará con pensamientos y deseos de renunciar y abandonar el puesto. Esto es uno de los mayores propósitos detrás de los ataques espirituales. Número 8. Te retrotraes en viejas ataduras. En una larga batalla espiritual, como son casi todas, la persona es empujada a menudo hacia ciclos negativos de los que ya se ha liberado. El enemigo quiere esclavizarte una vez más en las mismas ataduras viejas. Él puede desanimarte en tus esfuerzos convenciéndote que tus pecados no son suficientemente malos. Y así es como puedes perder la noción de lo malo y lo bueno, lo que agrada a Dios o no, y sobre la condenación, lo que te lleva de nuevo en una espiral hacia una derrota más profunda. Número 9. Te apartas de las relaciones sanas. Cuando los demonios comienzan a tentarte, el siguiente signo de ataque espiritual seguramente será alejarte de las relaciones sanas. Mira a tu alrededor. ¿Has salido de tener relaciones con la gente que te proveía emociones sanas? ¿Tus amigos ahora se preocupan más de la carne que del espíritu? Si es así, estás tropezando en el campo de batalla y el enemigo te tiene a su merced. Número 10. Cuestionas la dirección y el llamado. A medida que el enemigo ataca la vida de una persona, comienza a darle razones para renunciar a las cosas de Dios. Él desata la confusión, la venganza, la intimidación, el miedo y una variedad de esquemas viles para crear una nube de incertidumbre. Una vez más, su objetivo final es conseguir que un creyente salga fuera del sendero de su destino. Ese destino en el que Dios ha puesto algo hermoso para ti. De modo que una persona que está bajo un ataque puede encontrarse profundamente cuestionando el camino por el que está viajando. Y si no nos damos cuenta a tiempo, podríamos terminar perdidos. Finalmente, si crees que estás siendo víctima de un ataque espiritual, y te gustaría saber cómo liberarte de él,
Te invito a que te suscribas al canal, compartas este video y veas mi otro video, cómo liberarse de un ataque espiritual. Te he dejado el link en la descripción. Y yo soy el documentalista. Y esto fue cómo saber si estás bajo un ataque espiritual. Saludos especiales para Joel Galván y sus amigos del restaurante francés Taberna, Carlos Chuy, Ricardo Martín, Daniel Fe Eñelipe, Chuy Gutiérrez, Güerita Nájera, Valentina Gel, Elías Leonel González, Maxer BMX, Alejandro Alex, Adianes Movistars Montejo, Arturo Moreno, Isaías Acevedo, Delia Chávez, Daniel Paxtor, Roger Mexquititla, Edgar Flores, Piero LBR26, Kim Taeyun, Edgar Raúl López Cortés y Leoncito González. Gracias y hasta la próxima.